Gracias, señora vicepresidenta. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz, de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señor Armengol. Señor ministro, ¿qué tal está? ¿Se encuentra bien? Lo digo porque le veo serio, taciturno. Y suele ser usted un ministro pizpireto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. No me la imagino. Mire, señor ministro, en una democracia parlamentaria, el Ejecutivo no elige si gobierna con o sin consenso del Parlamento. En una democracia, someterse al control del Parlamento no es una opción, es una obligación. En democracia, el Parlamento es la clave de bóveda de todo el sistema. ¿Sabe por qué? Porque el Parlamento es el único de los tres poderes en el que representa al pueblo soberano. Señor ministro, Sánchez no puede marginar al Parlamento, no al menos en democracia, sí en otros regímenes. Señor ministro, ¿en qué momento pensaron que el ataque a este Parlamento como defensa era su única salida? ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a llevar ustedes esta deriva autoritaria y reaccionaria? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Muñoz, por su pregunta. Como siempre, ha utilizado usted un tono moderado, constructivo, razonable, matizado, propio del Partido Popular del señor Feijóo. Quizá por ponerle una pega, no nos ha dicho usted que nos comemos a los gatos y a los perros. Con eso hubiera concluido usted una intervención verdaderamente propia del Partido Popular, del señor Feijóo y de la oposición que ustedes realizan. Mire, es curioso que en su pregunta hable de esta Cámara y que diga que nosotros despreciamos a esta Cámara. Ustedes, que todavía, después de un año, no han superado que esta Cámara, a la que ustedes, por cierto, denigran a los grupos parlamentarios, a los distintos diputados que han sido elegidos por los españoles como ustedes, pues bien, no han superado que esta Cámara haya elegido a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Y, por cierto, lo elige una legislatura que dura 4 años. Y cuando en su pregunta habla de bloqueo, yo, sinceramente, quiero poner en valor algunos acuerdos que hemos llegado en esta legislatura con ustedes para desbloquear algunos órganos constitucionales que estaban bloqueados. Hemos llegado a acuerdos, pero no olvidamos quién bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Muñoz, cuando quiera. Gracias, señor Armengol. Señor ministro, la verdad es que su nivel intelectual, sesión tras sesión, se va en aumento. La verdad es que es brillante, brillante. Mire, ¿sabe, señor ministro? Se nos conoce por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, no por lo que decimos que somos. Y por eso, por 1000 millones de veces que digan ustedes que son demócratas, no hay nada de demócrata en investigar y en atacar a quien investiga, a quien informa y a quien les controla. Ustedes atacan a jueces, a periodistas y a este Parlamento. Da igual las miles de veces que digan e insistan en que son ustedes progresistas. ¿Qué hay de progresista en negociar privilegios, como hacen ustedes para mantenerse en el poder? Da igual que digan ustedes que luchan contra los bulos, cuando hemos sabido que son ustedes los que tenían montada una operación con el señor Cerdán para atacar a todos aquellos jueces y periodistas que investigan su corrupción, señor ministro. Da igual cuánto presuma y da igual cuánto nos ataque, porque solo son palabras. Lo importante son las acciones y las decisiones y hasta dónde les han llevado a ustedes. Amenazan a diario, hoy aquí otra vez, con que resistirán sin gobernar y sin legislar, lo que queda de legislatura. Y mire, yo les creo, porque son ustedes el cinismo personificado y representan al gobierno sin menos escrúpulos de toda la democracia. Pero, señor Bolaños, todo régimen cae, antes o después, y ese que ustedes están construyendo, ya le aseguro yo que va a caer. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, no sé si ustedes se dan cuenta de lo ridículo que resulta que acusen de autocracia, dictadores, régimen dictatorial a este gobierno elegido democráticamente por esta Cámara, resultado de las elecciones del 23 de julio. Esas elecciones que recordarán ustedes que estaban en el balcón de Génova y bailaban ustedes. ¿Se acuerdan que bailaban? Bueno, pues como consecuencia de aquellas elecciones se conformó este Parlamento y se eligió a Pedro Sánchez presidente del Gobierno de España. Y cuando dice usted que por sus actos
nos conocerán. Por favor, señores y señoras diputados. Señor ministro, un momento. Yo ruego a todos los diputados y diputadas silencio, por favor. Todos tenemos el mismo derecho a hablar y los ciudadanos, sobre todo, tienen el derecho a escucharnos. Muchas gracias, señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señorías del Partido Popular. Igual ser demócrata es escuchar al que piensa diferente. Habla de que por sus actos nos conocerán. Bien, España crece hoy multiplicando por 4 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. España hoy tiene más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, camino de los 22. España hoy actualiza las pensiones, lo que sube la vida, y no el 0,25 de miseria del Partido Popular. España vive un momento dulce y ustedes no lo pueden superar y les quedan 3 años que se le van a hacer muy largos. Gracias. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Carmen Funes de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. El argumento que le sirvió a Pedro Sánchez para convertirse en presidente resulta hoy paradójico. 6 años después, está rodeado de corrupción por tierra, mar y aire. Por eso le pregunto, ¿es Pedro Sánchez el responsable de que su gobierno esté cercado por la corrupción? Gracias, señora Funes. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Créame que lamento y que para alguien que conozca la realidad política de nuestro país resulta asombroso que ustedes estén haciendo de palmeros a unas organizaciones ultraderechistas que presentaron una denuncia falsa con patrañas y que sean ustedes los primeros que hacen eco de esos bulos, de esas mentiras y de esas denuncias falsas que se están tramitando hoy en algunos tribunales. Créame que me da pena y créame que ustedes tendrán que acabar pidiendo perdón a personas honestas a las que están ensuciando, convirtiendo en lodazal la política española. Créame que será así. Muestro por completo mi respeto y mi confianza en la justicia española. Y si quiere usted, hablamos de corrupción. Solo en la Comunidad de Madrid hay dirigentes del Partido Popular condenados a más de 100 años de prisión por robar, solo en la Comunidad de Madrid. ¿Eso es el Partido Popular o eso era el Partido Popular? Por tanto, si quiere usted hablar de corrupción, hablamos, pero no de denuncias falsas, ni de bulos, ni de patrañas. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Funes, cuando quiera. Gracias, presidenta. Mire, señor Ábalos, es imposible... Perdón, señor Bolaños. Bueno, está pidiendo su reingreso, ¿no? Ayer vimos la carta. Señor Bolaños, es imposible que niegue la corrupción porque está por partida triple 3 años después. Democrática, constitucional y política y moral. Y vienen ustedes aquí a hablarnos de regeneración democrática. ¿Qué es la regeneración democrática para ustedes? Podríamos utilizar esa frase que se recoge en el manual de la Resistencia, donde un día a Sánchez le reconocieron por la calle y él dijo: soy quien soy. Y efectivamente es quien es. Es el marido y hermano de investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Es el amigo de Koldo, investigado por mordidas. Es el compañero de partido del señor Ábalos, su hombre de confianza, su hombre para todo y que ahora quieren convertir en chivo expiatorio. Y es el presidente de un gobierno que intenta controlar a los mismos jueces que insultan y que intentan intervenir el ejercicio libre, plural e independiente de la prensa, que ahora les llaman pseudomedios. Y lo dicen ustedes, un pseudogobierno que intentan gobernar sin el Parlamento y sin presupuestos. En definitiva, señorías, Sánchez es quien es el gran jefe que ha dicho que hay que acabar con esto
¿Y esto qué es? ¿El Estado de Derecho? Eso es lo que pretenden, terminar con el Estado de Derecho y no con la corrupción. Y miren, señor ministro, ahora que han convertido la agenda de gobierno en una agenda judicial, yo le hago una pregunta. ¿Qué les mueve a resistir en el gobierno? ¿La ambición del señor Sánchez o el miedo? Sí, el miedo. Porque creo que el miedo ha superado ya su ambición de poder. Hoy el pánico que siente el señor Sánchez es mayor ante la independencia del Poder Judicial. Señora Funes, se le ha terminado el tiempo. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, créame que lamento de verdad que el Partido Popular, que en algún momento fue un partido de centro-derecha y un partido de Estado, dé eco a denuncias falsas presentadas por extremistas, por ultraderechistas, por antivacunas, por antiabortistas. Una denuncia falsa que está siendo desmontada por los informes de la UCO, de la Guardia Civil, por los testigos, por la Fiscalía. Créame que lamento mucho que el Partido Popular sea el que baile el agua a toda esta colección de ultraderechistas que lo único que hacen es sembrar patrañas en la vida política en nuestro país. Y hablemos, porque usted ha hecho referencia a ello, del Plan de Acción por la Democracia. Ustedes apoyaron ese Plan de Acción por la Democracia en Europa. ¿Ustedes por qué votan a favor del Plan de Acción por la Democracia que apoyó la Comisión Europea en 2020 y 2023, que apoyó el Parlamento Europeo en el 24 y, sin embargo, en España dicen que no? ¿Es que acaso están a favor de que haya una democracia limpia en Europa, pero ustedes en España lo que quieren es ruido, fango, miseria, patrañas, mentiras, bulos, falsedades? ¿Es que acaso esa es la estrategia de oposición del Partido Popular? Cuento el tiempo, cuento el momento en el que el Partido Popular pida perdón a la gente a la que está manchando su reputación de la mano de ultraderechistas. Gracias.